En las secciones 4 y 5, 6.4 y 6.5, vamos a extender el concepto de flujo para hacerlo más general de lo que hasta ahora hemos trabajado. Hasta ahora hemos conocido los flujos genéricos de la clase IOStream y hemos trabajado con los flujos CIN y COUT de forma circunstancial con CR, pero ahora vamos a profundizar un poquito más y vamos a asociar flujos a otros elementos diferentes que van a enriquecer tremendamente nuestros programas y las capacidades de nuestros programas. En primer lugar, trabajaremos con flujos asociados a string. ¿Por qué? Bien, un objeto string puede considerarse compuesto por una secuencia de caracteres. Recuerde que un string, un dato string, un objeto de la clase string, entre sus datos internos, pues hay una secuencia de caracteres a los cuales, por ejemplo, podemos acceder de manera individual utilizando una serie de métodos. Digamos que es una especialización de una cadena clásica. O sea que la idea de que tengamos una secuencia de caracteres es conceptualmente muy parecido a un flujo de texto, en el cual también tenemos una secuencia. C++ permite asociar un flujo a un string y de esa manera podemos utilizar ese objeto string como una fuente de datos para suministrarle a un flujo. Piense, por ejemplo, que el flujo CIN se basa en un teclado y el teclado es el que suministra los datos al flujo y en el caso de una redirección es un fichero de texto el que suministra los datos al flujo. En un flujo asociado a un string será una cadena, un dato string, quien suministre los datos al flujo. Y en el otro sentido, podemos también usar ese objeto string como el destino de los datos presentes en un flujo. O sea, los datos que están o que insertamos en un flujo, en lugar de aparecer en una terminal, en una consola, esos datos van a formar el contenido de una cadena. ¿Para qué? Bien, podemos utilizar todas las ventajas, todos los métodos, todas las facilidades de las que disponemos para procesar datos en un flujo y de esa manera podremos simplificar muchas de las tareas que resultan a veces tediosas cuando estamos procesando cadenas. Piense por un momento en el simple problema de saber cuántas palabras hay en una cadena. No es una tarea trivial. En un flujo es absolutamente sencillo. Piense, por ejemplo, en saber o en simplificar una cadena eliminando los espacios innecesarios, eliminando los espacios iniciales, eliminando los espacios finales. Utilizando un flujo es una tarea absolutamente trivial, como veremos más adelante. Bien, un objeto string se considera compuesto de una secuencia de caracteres, recuerde. La idea es entonces asociar un flujo, asociar, y esa palabra nunca debería olvidarla, asociar. Bien, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que recordar la estructura de clases de C++ en cuanto a entradas y salidas, de manera que si incluimos ese stream, disponemos de las clases iStringStream o StringStream y sStringStream. Bien, en la jerarquía de clases podemos verlas así de forma comprimida. Recuerde que la clase IOStream se construía por herencia múltiple a partir de iStream y de OStream. Y CIN era un objeto de iStream, COUT es un objeto de OStream. A partir de iStream se construye la clase iStringStream. Puede pensar que se trata de flujos de entrada, por lo tanto sería un flujo asociado a cadenas de entrada, un flujo de entrada, y OStringStream es un flujo asociado a cadenas para salida. Mientras que StringStream, igual que ocurre con IOStream, es una clase que nos permite realizar operaciones de entrada y salida. Por lo tanto, si tenemos un objeto de la clase StringStream, nos puede servir
como un flujo de entrada y salida. Pero el concepto de herencia nos dice que un objeto de la clase iStringStream es, en definitiva, puede usarse como un objeto de la clase iStream. Si lo vemos aquí, lo vemos claramente. La herencia nos dice que cualquier objeto iStringStream hereda de iStream, por lo tanto es un objeto iStream. Y eso significa que todo lo que podemos aplicar con a objetos iStream lo podemos aplicar también a objetos iStringStream. Por lo tanto, si piensa en Cein, todo lo que podemos hacer con Cein lo podemos hacer con un flujo iStringStream. La idea, o la manera de trabajar, mejor dicho, sería asociar un string con un objeto iStringStream. Por lo tanto, las funciones que actúan sobre el flujo tomarán los datos del contenido del string. Por ejemplo, podemos extraer palabras de un string con el operador mayor-mayor, de manera que cada vez que extraigamos de un flujo asociado a un string a una palabra, o extraigamos un entero o un dato en otro string, lo que estamos haciendo es quedarnos con una palabra de la cadena. Todo lo que sabemos sobre iString y OStream puede aplicarse sobre iStringStream y OStringStream por herencia, recuérdelo. Si una función espera como parámetro un dato iStream, de forma respectiva OStream, podemos pasarle un argumento iStringStream, respectivamente OStringStream, por el concepto de herencia. Bien, estamos en esta parte de aquí. La clase StringStream es equiparable a la que veremos más adelante como FStream. Puede utilizarse sobre él las funciones tanto de iStream como de OStream. Pero en este caso tenemos un flujo de entrada, un flujo de entrada y salida, y en el caso de OStream, no hace falta visualizarlo, sería el equiparable a un objeto OStream. Entonces, por herencia, recibimos toda la funcionalidad que tiene la clase base. Los métodos más importantes que se pueden aplicar sobre un objeto, sobre los objetos de estas clases, y que por supuesto son específicos de estas clases y no de las clases base, son los métodos str. El primero de ellos recibe como argumento un string y es el método de escritura en el buffer. Lo que hace es asignar al buffer el contenido del string s. Si hubiera algo en el buffer, queda descartado. Mientras que el segundo método, como puede ver, es un método cons, que ya nos está indicando que no se va a modificar el buffer. Devuelve un string con una copia del contenido del buffer asociado al flujo. Por lo tanto, tenemos los dos métodos que nos van a permitir leer de un string, escribir en un string. Bien, veamos cómo funciona. En el siguiente ejemplo, si introducimos la cadena marcada, dábale arroz a la zorra el abad, por cierto, un palíndromo, nuestro objetivo es mostrar el contenido de esa cadena separando todos los caracteres por barras. Podemos hacerlo utilizando un dato de tipo string, aquí lo tenemos, hacemos su lectura utilizando la función getLine, recuerde, y si hacemos un procesamiento clásico, una forma muy sencilla de trabajar, pues sería la que aquí aparece. ¿Bien? Insertamos, mostramos una barra y a continuación separamos todos los caracteres con su barra correspondiente. Para cada carácter, barra, carácter, barra, carácter, barra, carácter, excepto, bueno, y al final, cuando se muestran todos los caracteres, la última barra se muestra aparte. Bien, esa sería la forma clásica de procesar los datos. La forma nueva, la que estamos presentando, podría ser como la que sigue. Recuerde que hemos hecho una lectura y tenemos un string con este contenido. Da, vale, arroz a la zorra, el abad. Ese es nuestro dato string.
Ahora, mediante la instrucción iStringStream ISS, estamos declarando un objeto de la clase iStringStream. Por lo tanto, estamos declarando un flujo de entrada. Ese flujo de entrada tomará sus datos a partir de un string. Por lo tanto, tenemos que asociar los datos del string al flujo. La instrucción que realiza esa asociación es ISS-STR. En realidad es el método STR el que realiza esa asociación. Observe que esta asociación STR pone en contacto el objeto implícito ISS, el flujo, con el string cat. Por lo tanto, a partir de este momento, todas las operaciones que yo haga con ISS, utilizando los operadores de flujo, en realidad se van a hacer sobre el contenido del string. Y en particular, sobre el ejemplo que nos motiva, vamos a ver cómo se haría. Recuerde que de un flujo se extraen los caracteres individualmente utilizando el método get. Por lo tanto, si hacemos get sobre el flujo ISS y el resultado lo guardamos en C, obtenemos el primer carácter del string. A continuación, tenemos que recorrer el string completo. En realidad, no recorremos el string. Ahora estamos recorriendo el flujo. Un string se recorre fácilmente porque hay un método que nos dice cuántas casillas tiene, cuántos componentes hay en el string. En un flujo no sabemos cuántos componentes hay, pero sí sabemos que acaba en un fin de fichero. Por lo tanto, el recorrido será ahora utilizando la función eof. Mientras no se alcance el fin del fichero, mostramos un punto y el carácter y volvemos a leer. Y al final mostramos un punto. Con lo cual vemos que el resultado es exactamente el que estamos buscando. Ahora en lugar de barras separamos los caracteres con punto. Observe de qué manera tan inteligente hacemos la gestión. Ya no se recorre una cadena a partir de su tamaño, su número de caracteres, sino que cuando se asocia esa cadena con un flujo, ese string con un flujo, el final de los datos viene marcado por el fin del fichero. No podría ser de otra manera, evidentemente. Otra función, otro ejemplo de gestión sobre flujos podría ser esta función. Se trata de contar cuántas palabras forman una cadena y mostrarlas separadas por, en este caso, por el carácter punto. Bien, de nuevo realizamos una lectura utilizando un dato string y una vez que tenemos el dato string, ahora vendría el procesamiento. Piense por un momento lo que sería un procesamiento clásico. Debería saltarse todos los espacios al principio, después entraría en un estado de de estar en una palabra, se saltaría todos los caracteres que no fueran espacios y cuando encontrara el siguiente espacio podría aumentar el contador de las palabras, con lo cual volvería otra vez a saltarse los espacios, etcétera, etcétera. Un tanto tedioso. ¿Cómo se haría ahora? Bien, vamos a verlo. Tenemos una variable contadora que inicializamos a 0 y de la misma manera que antes declaramos un objeto y string stream y asociamos el string a ese flujo ISS. Bien, aquí está la clave. Tenemos un dato de tipo string y recuerde que podemos utilizar el operador mayor para extraer palabras, solo que ahora las palabras las extraemos de ISS. Si no lo tiene muy claro, cambie ISS por CIN y lo verá clarísimamente. Una vez que extraemos una palabra, podemos aumentar el contador. Ya tenemos una palabra más. Y de forma adicional, si queremos mostrar la palabra, pues la mostramos. Pero en definitiva, observe que en cada vuelta de este ciclo while incrementamos el contador. Y es posible hacer iteraciones mientras queden palabras en el flujo. Por lo tanto, vemos de qué forma tan simple y tan elegante podemos resolver un problema tanto tedioso como es contar el número de palabras. Todo lo que acabamos de explicar se puede comprimir y se puede guardar en una función como la que usted ve aquí, de forma que en la función, aquí tenemos, simplemente devolvemos el contador. Revíselo con cuidado y verá que efectivamente es muy interesante trabajar de esta manera.